Estimada docente y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Jofre Pabaña y pertenezco al tercer ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de esta materia que vamos a analizar de Sociología Jurídica, se nos ha solicitado escoger uno de los artículos de la guía didáctica de este bimestre, en el cual voy a analizar yo y expondré los aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador. Empezamos. Bueno, en este caso vamos a hablar de las leyes de manumisión de los esclavos y manos muertas. Antes de comenzar, vamos a tocar un poco el tema de lo que es la historia de Ecuador, como la de muchas otras naciones latinoamericanas. Está marcada por la sombra de la esclavitud. Desde la época colonial hasta mediados del siglo XIX, miles de africanos fueron arrancados de sus hogares y traídos a tierras americanas para ser vendidos como esclavos. Su destino principal, pues, era una vida llena de servidumbre forzada, explotación y sufrimiento, sin respetar ningún derecho y también una inobservancia total hacia ser tratados como personas, como seres humanos. La mano de obra en nuestro territorio ecuatoriano se constituía principalmente de esclavos negros, ya que se los consideraban más fuertes que los indígenas. Aquí se daba ya una gran diferencia en cuanto a la vulneración de derechos, ya que los esclavos negros eran considerados como cosas u objetos. Su mano de obra y servidumbre jamás fue remunerada por las actividades que ellos realizaban, a diferencia de los indígenas, que eran quienes sí gozaban, no completamente, pero sí tenían un poco más de respeto hacia sus derechos. Los esclavos negros llegaron al Ecuador en la conquista española. Fueron maltratados y vulnerados en todos sus derechos. Tal es el caso que en el año de 1535, el Cabildo de Quito pronuncia un decreto en el cual hace constar que el esclavo que fugare fuera mutilado la primera vez, y en caso de reincidir, la pena sería de muerte. José María Urbina llega al poder el 14 de septiembre de 1851, con una ideología principal y básica que fue tratar la abolición de la esclavitud en el Ecuador, ya que para él estos tipos de tratos hacia los esclavos les representaban un problema. Por tal razón, Urbina, mediante decreto, en 1851, hace constar que los negros esclavos se liberaban de sus dueños mediante un pago que el Estado ecuatoriano entregaría a los esclavistas para que éstos no tengan una pérdida en su patrimonio. Al hablar de patrimonio, ya que tocamos este tema justamente, analizamos ya que quien poseía un esclavo era dueño de un patrimonio, de una cosa prácticamente, como se les identificaba a los esclavos como un objeto, más no como una persona. El proceso para la eliminación total de la esclavitud en el Ecuador incluyó también el Tratado Internacional de 1817, el mismo que prohibía la trata de esclavos. La ley de 1821, que también incluía la libertad de los partos, es decir, que exista ya la probabilidad de que los descendientes de las esclavas, en este caso los hijos, no continúen en la misma condición de esclavitud. Buscaban ya un tratado internacional que cubra, que ampare ya los derechos de los descendientes de las esclavas, los hijos. Finalmente, en la Convención Nacional convocada por Urbina, se aprueba ya la Ley de Manumisión en 1852 y asigna para la manumisión de los esclavos pagos e impuestos a la venta y comercialización de la pólvora, y que estos fondos sean dirigidos a la liberación de los esclavos. Es así que en su artículo 3 de este decreto manifiesta que, de manera textual, cada vez que se hallen reunidos 200 pesos de este fondo, se procederá a dar libertad al hombre esclavo mayor de edad
según su avalúo. Con este decreto, Urbina deja ya un precedente en donde se denota la intención de dar por terminado con la época de la esclavitud en el Ecuador. Para esto, crea también la Junta Protectora de la Libertad de los Esclavos, quienes serían los que administraban los procesos de erradicación de la esclavitud. Es decir, que Urbina busca no solo mediante este decreto que se cumpla, sino que también crea esta junta protectora con el fin de finalizar o dar por terminado o erradicado con la esclavitud que para ese tiempo existía en el Ecuador. Pues bien, como resultado de este decreto, José María Urbina tuvo una gran aceptación por parte de las personas liberadas de los esclavos. Y es así que tanto fue el apego hacia Urbina que llegó a formar un ejército con estas personas que fueron liberadas con estos esclavos y se les denominó, se las conocía con el nombre de Tauras. Mediante este grupo Urbina se podría decir que llegó a tener una protección hacia su persona, un apoyo total dentro de su gobierno. Ahora hablaremos del Código de Trabajo también. Pues bien, el Código de Trabajo está considerado a lo largo del siglo XX. En Ecuador, en Ecuador se experimentó transformaciones significativas, impulsadas por ideas liderales que surgieron tras la Revolución de 1895, pero que eventualmente llevaron a gobiernos más enfocados en el liberalismo económico. En este contexto, influencias como la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa llevaron a un creciente interés por la ideología socialista en el Ecuador. La crisis económica y la pobreza generalizada generaron un clamor por cambios urgentes, lo que culminó en un movimiento militar y ciudadano. En 1925, pues buscaban reformar el sistema oligárquico. Durante este periodo se promulgaron leyes laborales fundamentales, como la Ley de Contrato Individual del Trabajo y la Ley de la Duración Máxima de Trabajo, que establecieron las bases para el futuro Código de Trabajo. Ya para 1937 se implementa ya la semana inglesa y en 1938, bajo el gobierno de Alberto Enríquez Gallo, se promulgó oficialmente el Código de Trabajo inspirado en la legislación laboral mexicana. Pues bien, esto es todo en cuanto a mi tarea, estimada docente. Muchísimas gracias.